¿Sabías que Roma, la ciudad que dominó el mundo, nació de un mito? Una loba amamantando a dos gemelos, Rómulo y Remo, hijos del dios Marte, abandonados en el río Tíber. Una leyenda que da inicio a una de las historias más fascinantes de la humanidad. Al crecer, la ambición los enfrentó. Rómulo mató a Remo y, en el año 753 a.C., sobre la colina del Palatino, fundó una ciudad destinada a la grandeza, Roma. Durante más de 200 años, 7 reyes gobernaron la ciudad. Bajo su mandato, Roma comenzó a tomar forma. Se creó el Senado, una asamblea de ancianos sabios que aconsejaría a los gobernantes. Se construyeron los primeros templos para honrar a los dioses y se formó un ejército que pronto demostraría su valía. Pero el poder absoluto corrompe. El último rey, Tarquinio el Soberbio, fue un tirano, y su expulsión marcó el final de la monarquía y el nacimiento de algo nuevo y revolucionario, la República Romana. Con la República, el poder ya no estaba en manos de un solo hombre. 2 cónsules, elegidos anualmente, gobernaban junto al Senado, pero la sociedad estaba dividida. Los patricios, la aristocracia, acaparaban el poder, mientras los plebeyos, el pueblo, luchaban por sus derechos. De esta tensión nacieron las leyes de las 12 tablas, el primer código legal escrito de Roma, que garantizaba una justicia más equitativa para todos. Liberada de las luchas internas, Roma miró hacia el exterior. Su expansión fue implacable. Primero conquistó la península itálica, y luego sus legiones cruzaron el mar. El Mediterráneo se convirtió en su campo de batalla. En las guerras púnicas, se enfrentó a su mayor rival, Cartago. Fue entonces cuando Aníbal, uno de los generales más brillantes de la historia, cruzó los Alpes con un ejército de elefantes, llevando el terror a las puertas de Roma. Pero Roma, resiliente y tenaz, resistió. Finalmente, en la batalla de Zama, el general Escipión el Africano derrotó a Aníbal, sellando el destino de Cartago y consolidando el dominio romano. Nada parecía poder detenerla. Grecia, cuna de la filosofía y la democracia, cayó bajo su poder. Hispania y Asia Menor también fueron conquistadas. Roma se estaba convirtiendo en la dueña del mundo conocido. Sin embargo, tanta riqueza y poder trajeron consigo la semilla de la destrucción. La República se ahogaba en la corrupción. Generales ambiciosos, con ejércitos leales solo a ellos, comenzaron a luchar por el control. Nombres como Mario y Sila desataron guerras civiles que ensangrentaron Roma, pero ninguno fue tan audaz como Julio César. Al cruzar el río Rubicón con sus legiones, pronunció la famosa frase "Alea jacta est", la suerte está echada. Desafió al Senado, se convirtió en dictador perpetuo y comenzó a reformar Roma, pero su poder ilimitado generó miedo y envidia. En los idus de marzo del 44 a.C., en el propio Senado, fue asesinado por una conspiración liderada por Bruto y Casio, quienes creían estar salvando la República. La muerte de César no trajo la paz, sino más guerra. Su heredero, Octavio, y su lugarteniente, Marco Antonio, se unieron para vengar su muerte, pero pronto se convirtieron en rivales. La batalla final se libró en el mar, en Accio. Octavio derrotó a Marco Antonio y a su aliada, la reina egipcia Cleopatra. Con su victoria, Octavio, ahora conocido como Augusto, se convirtió en el primer emperador de Roma. La República había muerto, había nacido el Imperio Romano. El reinado de Augusto inauguró un período de 200 años de paz y prosperidad conocido como la Pax Romana. El comercio floreció, las ciudades crecieron y la cultura alcanzó su apogeo. Bajo emperadores como Trajano, el imperio alcanzó su máxima extensión, desde Britania hasta Mesopotamia. Adriano, su sucesor, se dedicó a consolidar las fronteras, construyendo la famosa muralla de Adriano en el norte de Inglaterra. Y Marco Aurelio, el emperador filósofo, gobernó con sabiduría y justicia, aunque tuvo que hacer frente a invasiones bárbaras y terribles plagas. Pero no todos los emperadores fueron sabios y justos. El poder absoluto también dio lugar a tiranos crueles y excéntricos. Nerón, según la leyenda, tocó la lira mientras Roma ardía,
y desató feroces persecuciones contra los cristianos. Calígula aterrorizó al Senado, nombró cónsul a su caballo y se proclamó un dios viviente. Y Cómodo, hijo de Marco Aurelio, se creía la reencarnación de Hércules y descendía a la arena para luchar como un gladiador, para vergüenza de la élite romana. El símbolo de este imperio, de su poder y también de su crueldad, era el Coliseo. En su arena, miles de personas morían para entretener a las masas. Gladiadores, esclavos y prisioneros de guerra luchaban a muerte. Algunos, como Espartaco, se convirtieron en leyenda al liderar rebeliones masivas de esclavos que hicieron temblar los cimientos de Roma. Mientras tanto, la vida cotidiana en la ciudad seguía su curso, los bulliciosos mercados, los relajantes baños públicos, las emocionantes carreras de carros en el Circo Máximo y las representaciones teatrales. Pero bajo la superficie, la política era un juego mortal de conspiraciones, espionaje y traiciones que podían cambiar el destino del imperio en un solo día. Eventualmente, el gigante comenzó a tambalearse. El imperio se enfrentó a una crisis tras otra. Las fronteras eran demasiado extensas para ser defendidas y las invasiones bárbaras se hicieron constantes. Visigodos, vándalos y hunos presionaban desde todas partes. Atila, el líder de los hunos, conocido como el azote de Dios, sembró el pánico por toda Europa, aunque una leyenda cuenta que fue detenido a las puertas de Roma por la intervención del Papa Leoni. El declive era ya imparable. En el año 476 después de Cristo, el último emperador del Imperio Romano de Occidente, un joven llamado Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe germano Odoacro. Era el fin. Sin embargo, mientras Occidente caía, en Oriente, el Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla, continuaría existiendo durante casi 1000 años más, preservando el legado de Roma. La caída de Roma no fue el final de su historia, su legado es eterno y sigue vivo entre nosotros. El derecho romano es la base de muchos sistemas legales modernos. El latín dio origen al español, francés, italiano y otras lenguas romances. Su arquitectura, con sus acueductos, calzadas y monumentos, todavía nos asombra. Sus instituciones políticas inspiraron a las naciones que vendrían después, e incluso el cristianismo, que pasó de ser una secta perseguida a la religión oficial del imperio, se expandió por el mundo gracias a Roma. Las historias de Roma, sus héroes y villanos, sus conspiraciones y leyendas, desde Rómulo y Remo hasta Espartaco, desde César hasta Nerón, continúan fascinándonos, porque Roma no fue solo una ciudad o un imperio, fue la cuna de la civilización occidental, y su historia es, en gran medida, nuestra propia historia. Gracias por acompañarnos en este viaje por la increíble historia de Roma. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Hasta la próxima.